Buenas noches a todos. Es una satisfacción para mí volver a colaborar con el Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe y el programa de Todo Corazón Plus, con esta plataforma que para mí es novedosa de estar en comunicación con pacientes y no solo con médicos. Y espero de ser lo suficientemente claro para que me entiendan perfectamente, que a veces los médicos no somos suficientemente claros. Vamos a hablar de estilos de vida saludable y su impacto en el pronóstico de la enfermedad cardiovascular. Como inicio, indicarles que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo en el último siglo. Aquí tienen, en fin, unos sarcófagos de momias en Egipto que están estudiando actualmente y la mayoría de cadáveres momificados tienen de 18 a 35 años. Es decir, los egipcios morían entre 25 y 26 años eh, de edad media. Y las causas de muerte más frecuentes eran las infecciones, las heridas, el propio parto, la desnutrición. Si estudiamos las tribus primitivas, los pueblos primitivos actuales, también vemos que tienen en promedio una edad de alrededor de 30 años. Sin embargo, en nuestras sociedades desarrolladas, se ha superado ya la barrera de los 80 años claramente. En España estamos alcanzando casi 84 años y en vez de enfermedades infecciosas, heridas, etcétera, la principal causa de muerte, como saben, son las enfermedades degenerativas del envejecimiento. Entonces, las causas actuales de esas enfermedades degenerativas hacen que esa mayor longevidad se vea lastrada porque hay esas enfermedades que están relacionadas con los excedentes alimentarios, por una parte. O sea, nunca la humanidad había tenido acceso a tantas calorías, o sea, y alimentos hipercalóricos y poco saludables. A eso se une el sedentarismo propio de una sociedad mecanizada en el trabajo, en el transporte y en la vida cotidiana en general. La gente cada vez se mueve menos. Estas enfermedades degenerativas no solamente son cardíacas, aterosclerosis, infarto, angina de pecho, ictus, sino que se produce cáncer, que también es una enfermedad degenerativa, y están totalmente en aumento los problemas neurológicos como las demencias y el Alzheimer. Ya a más distancia, la cuarta causa de muerte más frecuente es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Decirles, para centrar el problema, que la lesión fundamental en las enfermedades cardiovasculares es el ateroma, que es una palabra griega que significa lesión dura. Y si aquí tenemos una arteria del corazón cortada de través, ven, estos son células musculares, esto es la luz y esto se llama adventicia. Entonces, en un momento determinado, a veces incluso en la adolescencia o en la juventud, se produce un primero desgarro o una acumulación grasa que puede ir en aumento si los factores de riesgo siguen, hasta que al final la arteria puede ser bloqueada por un coágulo. Indicarles que en contra de la postura de algunas personas que niegan el papel del colesterol en las enfermedades cardíacas, dicen que el colesterol no es preocupante, que no hay que tratarlo, etcétera, indicarles que el colesterol siempre está presente en las lesiones aterosclerosas cardíacas, en el infarto, en la angina, etcétera. Aquí a la derecha vemos esta imagen en que es la misma estructura, o sea, se produce una progresiva disminución de la luz del vaso hasta que al final se produce un trombo, un coágulo, la sangre no pasa, se muere el tejido distal y lo tienen, esta es una arteria coronaria, se muere el tejido distal y esto es lo que constituye el infarto del miocardio. Los factores de riesgo vascular o cardiovascular se denominan a aquellas alteraciones o circunstancias que cuando están presentes multiplican el riesgo de producción de enfermedades cardiovasculares. Es decir, que hay personas que a lo mejor no tienen ese colesterol elevado, pero son fumadoras o hipertensas y todos esos factores se multiplican entre ellos y son los que producen las enfermedades. Entre los factores, señalarles que hay algunos que son no modificables o difícilmente modificables, como son las enfermedades genéticas, la diabetes sería una de ellas, la historia familiar y personal de cada uno también incide, las infecciones, radiaciones o traumatismos que hayan podido
incidir sobre el corazón a lo largo de la vida, el sexo, ya que los varones en principio somos más propensos a las enfermedades cardíacas, y por supuesto la edad. Hay un incremento lineal en relación a la edad. A mayor edad hay más enfermedades, como todo el mundo conoce. Estos son los factores no modificables. Los factores modificables, que son los que más nos interesa para incidir sobre ellos y prevenirlos, son la hipertensión arterial, no están por orden, son todos importantes. Son la hipertensión arterial, la hiperglucemia o la diabetes, que señalo que he dicho que no es modificable, pero sí que se puede modificar el momento de aparición mediante una dieta saludable y un buen estilo de vida. La mala alimentación, el colesterol elevado o alterado en la sangre, el sedentarismo es muy importante, luego incidiremos mucho en él, la polución y la contaminación, el tabaquismo, la obesidad y el síndrome metabólico, el abuso del alcohol, los tóxicos sociales y medicamentos, desde la cocaína a algunos medicamentos que son malos para el corazón, los problemas de salud mental y factores psicosociales, que también son muy importantes. El enfermo mental tiene significativamente más enfermedades cardíacas que la población general. Y desde luego el estrés, la falta de descanso y sueño propio de las sociedades competitivas que tenemos actualmente. Decirles que los factores de riesgo pues están prácticamente en aumento, casi todos ellos, por el estilo de vida que tenemos. Y a título de ejemplo, decirles algo sorprendente para mí, y es que España ya supera a Estados Unidos en obesidad infantil. No así en obesidad a todas las edades, pero sí en obesidad infantil. En España estamos muy preocupados con esto. Tiene mucho que ver con el sedentarismo y con la mala alimentación. Decirles que los factores que hemos dicho que producen las enfermedades cardíacas son similares a los que producen el cáncer. Hay unos problemas de herencia, ataques de virus, mutaciones, contaminación y polución, por supuesto, los rayos ultravioleta solares, el uso del tabaco, el alcohol, la dieta, algunos medicamentos, las radiaciones y las sustancias tóxicas. Es decir, que podemos atajar estos problemas de factores de riesgo tanto para prevenir enfermedades cardíacas como para prevenir enfermedades o neurológicas o cancerosas. Fíjense a nivel de la polución y contaminación, que en algunas zonas no se valora adecuadamente. Esto es Nueva Delhi, en la India, o Ciudad de México, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo, o el propio Madrid, aquí en España, que es la ciudad más contaminada de Europa. Entonces, estas contaminaciones son muy malas para el corazón, pero también son malas en el sentido del cáncer y del Alzheimer. Entramos en los estilos de vida saludables, que es el objetivo de la charla, y estos estilos de vida repercuten en la aparición y en la evolución de las enfermedades, como ahora veremos, pero también y de manera importante en las cardiovasculares, de manera importante en el cáncer y enfermedades neurológicas, como hemos dicho. Los aspectos que vamos a tratar inciden sobre todo en los factores de riesgo modificables, los mejoran e incluso pueden anularlos. Y nos centraremos, por falta de tiempo, en los aspectos dietéticos que les recomiendo y el ejercicio físico. A nivel dietético hay un aforismo clásico que dice que somos lo que comemos y a veces lo olvidamos. Entonces la dieta que ha demostrado en el mundo una mayor incidencia en el riesgo cardiovascular, es decir, la dieta más saludable para prevenir el riesgo, es la dieta llamada mediterránea, que es la que tenemos a orillas del Mediterráneo, en España, en Italia, en Grecia, etc. Consiste en abundantes vegetales y frutas, pocos lácteos, pescado, huevos y carne blanca. En vez de grasas saturadas se consume más aceites no saturados, especialmente oliva virgen, legumbres, frutos secos, pan, pasta. Hay frecuentes días sin tomar carne roja. La cocina es casera, el mercado es fresco y se tienen generalmente atención a las calorías totales. No incluye en general alimentos ultraprocesados, aunque he de reconocer que últimamente pues, es más difícil no incluir alimentos ultraprocesados por el estilo de vida que tenemos. Y la dieta mediterránea incluye otros estilos de vida saludables, como es el clima, que es benigno,
el no sedentarismo y la interacción social, que es importante aquí en la cuenca mediterránea. Este es un ejemplo, aunque no estén familiarizados con representaciones científicas, del estudio Lyon que se hizo hace veintitantos años de dieta mediterránea. Y estos son las personas que seguían la dieta mediterránea, entre 423 pacientes que ya habían tenido un infarto y fueron seguidos durante 46 meses. Fíjense aquí, esta es la incidencia de el porcentaje de pacientes que no tienen una complicación. Fíjense, esto es el que toma la dieta mediterránea y los que llevaban una dieta más o menos saludable libre. Hay una diferencia significativa y se vio hasta una reducción de un 40% de recurrencias de infarto. Por supuesto, hay otras dietas cardiosaludables que les comunico y en general son todas aquellas que limiten la cantidad de calorías y que reduzcan las grasas saturadas y los alimentos ultraprocesados. Muy importante, los alimentos ultraprocesados. Especialmente se recomienda una gran ingesta de vegetales, especialmente vegetales y también fruta, y que sean bajas en sal y azúcares. Mejor el pescado y los huevos y la carne blanca que la carne roja, y entre ellos pues tenemos la dieta vegetariana, la dieta vegana, la dieta de Ornish, la nórdica, la Bash en la zona, etc. Hay muchas. Vamos, concretamente, los alimentos que se consideran más cardiosaludables o que se recomiendan en general es la restricción de grasas saturadas a un 7 o un 8% de la dieta y las grasas que sean sobre todo aceite de oliva virgen, que es un aceite que se llama monoinsaturado por el tipo de enlace que tiene, o los aceites de semillas, ¿de acuerdo? La fruta fresca, la fibra, los frutos rojos, las nueces, frutos secos en general, los vegetales, las legumbres, cereales integrales, el pescado, el marisco, la carne blanca. Los lácteos fermentados son muy buenos para la microbiota, el kéfir o el yogur son muy recomendables, y la leche semi o desnatada mejor que leche entera. También se recomienda o se puede tomar café y chocolate. Aquí tenemos el tipo de grasas comestibles porque no hay que demonizar a las grasas, es decir, la grasa alimenticia es buena para el organismo. Lo que pasa es que hay grasas saludables y grasas no saludables. Sin ánimo de extenderme demasiado, repetirles lo que hemos hecho. Grasas saludables tiene el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate, es una fuente muy buena de grasa, y las poliinsaturadas como el salmón, son los típicos omega 3, salmón, sardinas, pescado azul en general, las nueces, las semillas de chía y el aceite de girasol y maíz, con atención a que el aceite de girasol y maíz en realidad tiene un procesamiento muy industrial. Frente a esto, no se recomiendan las grasas saturadas de la carne de grasa de vacuno, cerdo o cordero, las carnes de comida rápida, como las hamburguesas, los lácteos enteros, los helados, la pastelería o los aceites tropicales como la palma y el coco. Y desde luego una reflexión sobre las grasas trans. Las grasas trans son aquellas que se producen al manipular las grasas o los aceites con grandes temperaturas o presión, como ocurre con los fritos industriales, las galletas y los dulces industriales, los alimentos precocinados ultraprocesados y los snacks procesados ultraprocesados. Estas grasas trans son peores que las grasas saturadas. Es decir, me atrevería a decirles que una margarina es menos saludable que la mantequilla. Indicarles que el café y el té, que durante años, sobre todo el café, ha estado proscrito en la consulta de los médicos, está fuera de toda duda actualmente que 3 o 4 tomas al día de café son muy saludables, debido al efecto antioxidante que tienen sus polifenoles. Del mismo modo, el chocolate, que también se ha prohibido durante tiempo porque es un alimento muy calórico y graso, se ha visto que cuando tiene un alto contenido de cacao, es decir, que tiene pocos azúcares, por ejemplo, un 85% de cacao, es muy saludable, especialmente en pacientes hipertensos. En cuanto al alcohol, que es un tóxico social ampliamente difundido y muy valorado por mucha población, indicarles que el consumo nocivo de alcohol
Es decir, el exceso del consumo de alcohol mata a más de 3 millones de personas al año, en su mayoría hombres. Esto es un comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud del año 2018. Esta afirmación es especialmente preocupante en jóvenes que beben, aunque no sea diariamente, pero suelen tener bebidas muy potentes, por ejemplo, en el fin de semana o en las fiestas. No hay una cantidad segura de alcohol. Indicarles que el alcohol no solamente daña al organismo, al corazón, al hígado, etcétera, sino que es causa de muchos conflictos, por ejemplo, de familiares de pareja o de accidentes de coche, peleas, etcétera. Y frente a esto, decirles que algunos estudios encuentran datos favorables para el vino tinto en bajas cantidades en algunos segmentos de población, por ejemplo, entre 40 y 50 años de personas de ambos sexos, sobre todo de las mujeres, pero nada más en ese sentido. Con lo cual, en general, yo recomiendo evitar en lo posible el alcohol. En cuanto al azúcar y la sal, mm, decirles que el azúcar tiene mucho que ver con el aumento continuado en hipertensión, obesidad y diabetes. Y la sal, desde luego, en la hipertensión y en las enfermedades cardíacas. El azúcar no es un nutriente, es decir, nada más tiene calorías que no sirven para nada en el organismo, excepto para darle energía. Si se quema esa energía no hay mucho problema, pero el problema no solamente son las calorías, sino que produce una reacción insulínica, o sea, produce una reacción en el organismo por el que se aprovecha mal ese propio azúcar y puede inducir, como decía, hipertensión y diabetes. Ese azúcar para nosotros es adictivo o puede ser adictivo. De hecho, en muchos alimentos ultraprocesados se incluyen cantidades considerables de azúcar y sal para aumentar las ventas. Y también decirles que la fructosa, en contra de lo que se creía hasta recientemente, la fructosa que contiene el azúcar o las frutas puede llegar a ser tóxica para el hígado. Muchos alimentos azucarados en realidad tienen fructosa, y la fructosa no es saludable como no lo es la sacarosa. Incluso perjudican a los dientes y les llamo la atención en cuanto a los zumos o jugos que se dice en América y las bebidas azucaradas, las bebidas sociales, porque tienen gran cantidad de estos azúcares. En cuanto a la sal, es productora de hipertensión, como digo, y de cardiopatía, aunque en este caso es imprescindible para la vida, es decir, no podemos dejar de ingerir sal porque nos hace falta para nuestro organismo. Se recomienda, no obstante, disminuir a la mitad el uso actual, que se calcula entre 10-12 gramos diarios en Asia más, y sobre todo en hipertensos y en ancianos. El alimento ultraprocesado, como he dicho, es quizá el más peligroso de entre todos los alimentos que hemos tratado, porque suele tener tanto grasas saturadas como sobre todo grasas trans. También son un problema porque en su elaboración se modifican las condiciones químicas de los productos, ¿de acuerdo? Entonces hay que evitarlo en lo posible. Por lo tanto, y en resumen, hay que llevar cuidado para aconsejar o desaconsejar un alimento porque tiene muchas repercusiones de tipo social y económico, pero se consideran saludables en general, se considera saludable limitar, como he repetido, las grasas saturadas, la carne roja fresca o procesada y la sal, y el azúcar. Consumir alimentos frescos y naturales en lo posible es importante. Disminuir significativamente el alcohol, sobre todo en jóvenes. Evitar radicalmente las grasas trans que acabábamos de comentar, los alimentos ultraprocesados y el azúcar. Y, por supuesto, estas recomendaciones deben ser individualizadas y más estrictas en los sujetos enfermos o con riesgo. Perdón. Ahora cambiamos al otro aspecto de la charla, que es el efecto del ejercicio sobre el pronóstico. O sea, el estilo de vida con ejercicio o sin ejercicio sobre el pronóstico. Ese ejercicio en los últimos 50 años ha cambiado totalmente la evidencia porque hace 50 años no se tenía idea de que fuera tan importante para mantener la salud.
El primero en demostrar su importancia fue un investigador inglés, Jeremy Morris, que comparó problemas cardíacos en conductores o cobradores de autobús en Londres. Se lo digo porque es una cosa curiosa como este hombre hizo un modelo experimental muy interesante, porque ustedes sabrán que en Londres, sobre todo en aquella época, los autobuses eran de 2 pisos y estaban servidos por un conductor que iba conduciendo todo el día y un señor que cobraba y iba al asiento de los usuarios. Tenía que subir y bajar al autobús, y entonces este Morris demostró, es esta línea de aquí roja, demostró una bajada de, de incidencia de mortalidad y de enfermedad cardiovascular, está de aquí, eh, según la duración de la actividad física en horas por semana. Estos estudios han sido refrendados por otros investigadores que no vamos a tratar, pero decirles que a más capacidad física, o sea, más actividad física semanal, se producen menos complicaciones cardíacas e incluso mortalidad. Esta representación de aquí, que es difícil de ver, pero les explico porque en realidad no lo es. Aquí está la cantidad de riesgo, es decir, aquí están la gente que tiene mucho riesgo cardíaco y aquí la gente que tiene poco. Y aquí eh, señalamos el volumen de actividad física que tiene una persona, desde sedentarismo, o sea, ninguna actividad, hasta alta actividad. Fíjense que con un poco de ejercicio, aquí, un poco de ejercicio, ya baja la, la incidencia de riesgo cardiovascular y baja mucho desde el principio. Luego ya se va atenuando menos, pero también vemos que cuanto más ejercicio hagamos, más bajamos el riesgo. Por lo tanto, el ejercicio físico se considera la forma más universal de prevenir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. The Lancet es una revista inglesa muy importante en medicina y recientemente ha publicado que si toda la población cumpliera con las pautas de actividad física, que luego veremos que son unos 30 minutos al día, se podrían prevenir 1 de cada 12 muertes y casi 1 de cada 20 casos de enfermedad cardiovascular. Entonces, decirles que el ejercicio tiene un mecanismo de actuación, que no vamos a profundizar, pero decirles que hace varios efectos muy favorables contra la aterosclerosis. Mejora el control nervioso, por ejemplo, el número de pulsaciones, etc. Modula las hormonas, especialmente la adrenalina y noradrenalina, así como el cortisol. Mejora la reactividad vascular. Ustedes saben que los vasos se pueden dilatar y comprimir, y entonces eso el entrenamiento lo mejora. Puede hacer que las lesiones coronarias presentes o se endurezcan y no se compliquen, o incluso regresen, o sea, que mejoren. Mejora la tolerancia al azúcar y a los hidratos de carbono. Mejora el metabolismo del colesterol y sus fracciones, y disminuye significativamente el porcentaje de grasa corporal. Todo eso hace que el entrenamiento sea muy favorable en la prevención cardiovascular. Indicarles un mito que oigo continuamente, y es que se dice que el ejercicio sí, que es bueno y tal, en un poco de ejercicio, pero que los profesionales, los deportistas profesionales viven menos que la gente normal, luego no será tan bueno el ejercicio. Bueno, pues este es un estudio de 2013 de un investigador francés, Marijon, que estudió 746 ciclistas franceses que habían completado el Tour de Francia en los últimos años. Y vio que en promedio los deportistas que ya se retiraron y murieron con la edad que fuera, vivían en promedio, como digo, 6,3 años más que el resto de la población francesa. Con lo cual, indicarles que es otro mito en relación al deporte profesional. Decirles incluso que aunque no podamos controlar, por ejemplo, en este caso de esta señora obesa, no podamos controlar la obesidad, en presencia de factores de riesgo, en este caso esta señora obesa, hacer ejercicio siempre va a ser favorable para su corazón, aunque no consiga perder peso. No solo es que es favorable para el corazón y para la mortalidad y para la incidencia de enfermedades, sino que en esta
En esta gráfica de aquí les señalo algo que les explico y sobre todo que quiero que se queden con la idea. Esto es el consumo de oxígeno que tiene un individuo, el máximo, que es la mejor indicación del estado de capacidad física que tiene ese individuo. En azul tenemos a los sujetos sedentarios. Aquí en este color naranja o marrón tenemos a los normales, los que no hacen ejercicio pero no son sedentarios, y a los deportistas. Aquí estamos con 20, 30 años, 30, 40, 40, 50, así, hasta 70, 75 años. Fíjense que en la franja de los 70, 75 años, la gente que entrena tiene una capacidad física significativamente superior a un joven de 20 años sedentario y similar a la de una persona normal de 20 años. Quiere decir que una persona que se cuida y entrena con 75 años puede prácticamente hacer todas las cosas que quiera en la vida o que necesite para su vida normal. Y eso es calidad. Indicarles que el mejor deporte, en mi opinión, no existe, o sea, que no se trata de recomendarles un deporte. Eh, es más, pienso que el ejercicio más sano y seguro no es precisamente caminar, nada más que es lo más fácil para el médico decir, usted vaya a caminar, etc. Tampoco pienso que la natación sea el deporte más completo, ¿sí? Pero toda actividad física es saludable si se realiza adecuadamente. Y todos los deportes, todos mejoran los factores de riesgo que hemos visto. Tras un cáncer o una enfermedad cardíaca, los sujetos activos viven más años y con mejor calidad de vida. Y los que lo hacen durante toda la vida previenen esas enfermedades. Y indicarles que el mejor deporte es el que a cada uno le guste, que pueda realizarlo según su capacidad y sus circunstancias, porque a lo mejor a alguien le gusta la natación, pero no tiene piscina a mano, ¿no? Y lo importante, por supuesto, es que se mantenga en el tiempo y haga repetición de sesiones. Indicarles que el ejercicio físico intenso es mejor para la prevención de enfermedades que el ejercicio no intenso o ligero, digamos. Yo siempre digo que por más que uno ande mirando escaparates en una ciudad, eso le va a hacer poco efecto sobre el corazón. Hay que tener cierta intensidad. Y cuanto más intenso sea el ejercicio, pues más vamos a prevenir las enfermedades. Este es un estudio también reciente con 10.000 personas que demostró eso, que la dureza de actividad es más determinante que su duración. Tengan en cuenta, además, que la condición física tiene estos componentes que vemos por encima. Es muy saludable mejorar la flexibilidad, la resistencia cardiovascular, la fuerza y la potencia del músculo, la coordinación y velocidad, muy importante para no caerse, por ejemplo, las personas mayores, y la resistencia muscular. Entonces, un buen ejercicio, un buen sistema de ejercicio sería aquel que hiciera todos los componentes, los desarrollar en más o menos cantidad según el tipo de deporte. Indicarles, repito, que no es cierto que los deportes aeróbicos, los llamados aeróbicos, como andar o correr o ir en bicicleta, no es cierto que sean más saludables que los mixtos o los de fuerza. Son iguales, es decir, hay estudios que demuestran una mejoría de pronóstico y de incidencia de enfermedades, igual con deportes de fuerza que con deportes de los llamados aeróbicos. Sí que es cierto que el deporte aeróbico o alguno de ellos aporta un gran contacto con la naturaleza, lo que en sí mismo es importante. Un paseo por un bosque o un paseo por un parque urbano, pues es siempre muy interesante a nivel psicológico y a nivel de bienestar. También decirles que entre los deportes competitivos, que también son saludables, los deportes de raqueta han mostrado ser de los más cardiosaludables. Curiosamente, a pesar de que aparentemente son un poco intensos, pero son muy cardiosaludables. Entonces, ya centrando cuánto ejercicio se recomienda, que ya les he dicho que cuanto más mejor, pero sin excesos, pues en niños y adolescentes la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 60 minutos al día de una actividad moderada o vigorosa. Y si es posible, 3 días a la semana actividades
que sean las suficientemente intensas y que se acompañen de actividades que refuercen los músculos y los huesos, para el crecimiento. En los adultos se señala que al menos 150 minutos o entre 150 y 300 minutos. Fíjense que 150 minutos son media hora, 5 días a la semana de entrenamiento. Y esta es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. O bien, entre 75 y 150 minutos de una actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, sobre todo para aquellas personas que no tengan tiempo para hacer menos intensidad durante más tiempo. En personas adultas y sobre todo en ancianos se recomienda al menos 2 días a la semana tener una actividad de fuerza, de coordinación, de velocidad y de fuerza. Es muy importante. También decirle que no es necesario centrarse solo en el deporte, sino que la actividad física es todo el espectro de movimiento que podemos introducir en la vida cotidiana. Todo suma. Así, por ejemplo, ante unas escaleras automáticas como estas, pues el que puede ser saludable el subir por la escalera. Ahora se han puesto de moda, por ejemplo, escritorios, digamos, aéreos para trabajar de pie, que también se ha demostrado que es cardiosaludable, y desde luego el acudir a las gestiones diarias o al trabajo en bicicleta o andando, efectivamente es muy cardiosaludable. Tenemos que entrenar o hacer la actividad con una ropa adecuada, con atención al clima, bien hidratados, atendiendo a la duración del ejercicio. Y, por ejemplo, esta chica está con un material para aumentar la sudoración con la falsa creencia de que, perdiendo peso por la sudoración va a perder peso corporal. Y esto es un error porque el peso corporal que pierda de agua lo va a recuperar inmediatamente cuando se rehidrate. Otra cosa es correr o entrenarse en ambientes muy fríos, que por supuesto hay que llevar mucho casquero adecuado, unas mallas, etc. Ya para ir acabando, indicarles algo que la gente a veces piensa, que el paciente cardíaco, como está delicado, debe dejar el ejercicio. Y esto no es verdad en absoluto. El ejercicio mejora el pronóstico de todo el mundo, como hemos visto, y especialmente el de los pacientes. Las unidades de rehabilitación cardíaca de que disponemos han demostrado que el beneficio es sistemático. Por supuesto, hay que individualizar el riesgo de los pacientes y los más graves no pueden hacer ejercicio libre, sino que solo hacen en ambientes supervisados. Esa rehabilitación consigue una reincorporación laboral más rápida, con menos recaídas de ingresos y una menor mortalidad. Los diferentes estudios demuestran mejorías entre el 15 y el 40% en pacientes sedentarios y entre los pacientes sedentarios y los activos. Esas unidades de rehabilitación cardíaca se basan su trabajo en identificar cuánto daño tiene el paciente determinado, especialmente mediante la realización de una ecografía cardíaca que dice la fuerza del corazón y si hay algún problema valvular. A continuación, se realiza una prueba de esfuerzo en cinta convencional, sin más, o en bicicleta o cinta con determinación del consumo de oxígeno, para saber esas personas a qué nivel pueden entrenar. Con eso el cardiólogo pone unos niveles mínimos y unos niveles máximos de entrenamiento y en el gimnasio adecuado, pues con una supervisión de un profesional sanitario, con un desfibrilador, etcétera, bueno, la gente puede hacer trabajo con toda seguridad y está demostrado que no aumenta la incidencia de complicaciones. Hasta tal punto es conveniente que la gente siga trabajando o entrenando después de un problema cardíaco, que les traigo como cosa extraordinaria este caso, que es el de Eriksen, que era
es un jugador que en la Eurocopa del año 21 de fútbol tuvo un paro cardíaco y fue reanimado por los servicios médicos. Se creyó que, claro, que iba a dejar de poder ser un profesional, que era un jugador muy bueno, y eso no ha sido así. Este hombre sigue jugando en el Manchester United inglés con un rendimiento absolutamente normal porque se le ha implantado un desfibrilador cardíaco para prevenir el riesgo de que repita la muerte súbita. Del mismo modo, aquí tienen a este jugador alemán, que también está en la liga alemana jugando con su desfibrilador, y les traigo además la diapositiva para ver que en estos casos pues, se protege el pecho de los jugadores para que no se les dé un golpe en el aparato que llevan insertado debajo de la piel aquí en el tórax. Decirles también que esta es una imagen de mi ciudad, de Valencia, que tiene uno de los maratones más importantes de Europa, y son decenas los pacientes míos que a lo largo de mi vida, con infarto o operados de corazón, han completado la maratón o la media maratón de mi ciudad. Es decir, que el deporte no es óbice para seguir entrenando, como digo, con unas circunstancias. Para concluir, decirles que una dieta adecuada es útil para prevenir las enfermedades degenerativas, sin duda, y que el sedentarismo es un factor de riesgo de cardiopatía mayor, o sea, importante e independiente. Aunque otras cosas las hagamos bien, el sedentarismo también hay que combatirlo. La Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias recomiendan, sin ninguna duda, la actividad física para todos y a todas las edades. Ya hemos visto que incluso con escaso aumento del ejercicio se produce disminución significativa del riesgo. Y por tanto, en mi opinión, el médico siempre debe incluir la dieta y el ejercicio en los consejos a sus pacientes. Para acabar, como digo, unas reflexiones sobre el padre de la medicina, que es Hipócrates de Cos, un médico griego de antes de Cristo, que de ahí viene el juramento hipocrático que hacemos los médicos al acabar la carrera, y decía, pues, frases que les traigo y que es curioso que después de 2400 años siguen teniendo predicamento. Decía que tu alimento sea tu mejor medicamento, que caminar es la mejor medicina para el hombre. Esta reflexión es curiosa. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se han acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente, como así es. Y por último decía que si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de alimento y de ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro para la salud. También decía este hombre que si alguien si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarle. Y esta reflexión final se la dejo a todos ustedes, que si alguien busca una buena salud, pues quizá deba empezar a preocuparse por su dieta y por su actividad física. Eso es todo. Muchas gracias.